favor. Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor nuestro, por la vida que emana de ti, por la gracia de nuestro amado Jesucristo, por tu amor y misericordia, por tu justicia impartida. Ayúdanos a conocerte más y hacer más tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de la tradición y la costumbre de las religiones legalistas que no hacen más que mantener dormidos a los feligreses. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de la comodidad religionista y ayúdanos a poder levantar este movimiento como lo hicieron tus discípulos durante la iglesia primitiva. Instrúyenos, Padre, en esta tarde, que lo que hablemos sea basado en un escrito está, para evitar errores o vientos de doctrina. Que sea solamente tu palabra la que sea expuesta, para que nos instruyas y nos corrijas en cuanto a lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre. Bienvenidos tus santos ángeles y tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos al libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Capítulo 3, del 6 al 12. Malaquías 3, del 6 al 12. Malaquías 3, del 6 al 12. Malaquías 3, del 6 al 12. Amén. Amén. Bueno. Porque yo, Jehová, no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y desde los días de vuestros padres habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación de toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios había asignado el diezmo y la ofrenda, es decir, diezmar el 10% de todas las primicias, de lo que el hombre podía producir con sus fuerzas. Por eso dice también, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Se refiere a las fuerzas físicas y mentales.
con las cuales el hombre, bendecido por Dios, podría producir grandes cosechas y ganado, y tenía que darle a Dios el 10% para la obra del Evangelio. Dios instruyó a través de Moisés que esta norma, esta institución del diezmo debería prevalecer hasta que Cristo vuelva. Por la sencilla razón de que la obra del Evangelio tiene que avanzar con recursos. No pueden caer los libros del cielo. Si una iglesia deja de diezmar y entonces tienen que salir a hacer la obra del evangelismo, ¿con qué lo van a hacer? Si no hay material, no hay Biblias, no hay libros del Espíritu de profecía, no hay instrucción, ¿cómo iríamos a evangelizar? Bien, así que Dios establece esto por el bien de nosotros, porque Dios ama al dador alegre. Y muchos dicen, es que esto ya en el Nuevo Testamento quedó abolido. Pues vamos a ver que no. Tan solo con ver una cita en 1 de Corintios, capítulo 16. 1 de Corintios 16, 1 y 2. Del 16 del 1 al 4. Dice así: cuando a la colecta para los santos son los que estaban predicando el Evangelio, en este caso los discípulos. Haced vosotros también la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Y cuando habré llegado, los que aprobaréis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestros beneficios a Jerusalén. Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Pablo está instruyendo algo muy importante que debemos comprender. Obviamente los diezmos y las ofrendas no se recolectaban en sábado. Nunca ocurrió así. Y tampoco pasaban la charolita. Había un alfolí. Y cada uno de los miembros de la iglesia sabía su responsabilidad ante Dios. De entregar lo que le correspondía a Dios voluntariamente. Y curiosamente tenía que, cuando Jesús corrigió a uno que llevaba la ofrenda, le dijo: hey, ve a pedir perdón primero con quien tienes deuda. Ya que pides perdón, entonces vienes y depositas tu ofrenda. Tu ofrenda no es bienvenida si tú no estás en paz con el Señor. Esa era la forma que se recolectaban los diezmos y las ofrendas. De hecho, la tribu de Leví no se le dio herencia debido a que ellos iban a ser los guardianes del santuario y sus servicios. Por lo tanto, los levitas vivirían de los diezmos y de las ofrendas para el Evangelio. Y así ocurrió cuando la época ya del Nuevo Testamento, cuando los discípulos ya estaban pregonando el mensaje del Evangelio. Y entonces lo que hacían los discípulos principales era que repartían a los discípulos que estaban saliendo a los lugares lejanos para sus gastos, para solventar sus gastos. ¿De qué otra manera iban a hacerlo? En un tiempo Pablo estaba haciendo tiendas, en un lugar donde estaba la tradición de que los ricos no tienen que trabajar, los que trabajan son los pobres, los esclavos. Así que él puso ejemplo y se puso a fabricar tiendas de campaña, y de eso se sostenía un tiempo. Pero debido a la necesidad de viajar, lo llamaban en diferentes lugares, ya no pudo seguir haciendo sus tiendas. Por lo tanto, él mismo vivía de las colectas que recibían. Para eso fueron hechos, para eso se hizo el plan de los diezmos y las ofrendas. Ahora, este tema es muy profundo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible.
Primero que nada, aquí vamos a leer, ya lo leímos. Vamos a leer algo del espíritu de profecía. Ups. Este asunto de dar ofrendas no está abandonado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas con respecto a él. Él ha especificado que los diezmos y las ofrendas son la medida de nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática. Pablo escribió a la iglesia de Corinto lo que acabamos de leer. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por bondad de Dios pudiere. Cada uno examine regularmente sus entradas, todas las cuales son bendiciones recibidas de Dios, y aparte el diezmo como un fondo separado, destinándolo en forma sagrada al Señor. Este fondo en ningún caso debe ser dedicado a otro uso. Ha de ser dedicado solemnemente a sostener el misterio del Evangelio, y después que se ha puesto aparte el diezmo, adjudíquense los dones y ofrendas que por la bondad de Dios pudierais. Vivian Herald, 9 de mayo 1893. ¿Así que? Bien. Vamos a ver qué tema más ampliamente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Y cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena. Y al oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador, cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Bien. El movimiento adventista surge en 1844 con la intención de proclamar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, un mensaje de juicio, un mensaje de amonestación y advertencia acerca de los juicios de Dios. Y estableció un método, el método histórico o el método historicista para la interpretación de las profecías. Conforme iba avanzando el tiempo, después del gran chasco que solo habían quedado como 50 creyentes que decidieron continuar con su fe esperando a Jesucristo, la segunda venida de Cristo, pues iba avanzando el Evangelio y se vio la necesidad de organizarse. A medida que se fueron organizando, se vio la necesidad también de formar, de acuerdo a los dones del Espíritu Santo, en Efesios acerca de los dones de Dios, el orden de la iglesia. Bueno, ellos también querían, aparte del ordenamiento de la iglesia, el Estado exigía que se registraran ante el gobierno para poder pagar sus impuestos en cuanto a los servicios que ofrece el Estado. Pero conforme fue avanzando el tiempo, el Evangelio se vio obstruido por el carácter déspota y monárquico de muchos líderes. Por lo tanto, surge este mejor método del sostenimiento propio, en la cual se convoca a obreros bíblicos que no estén esperando un salario para salir a predicar, sino que entiendan que sus salarios son almas para Cristo
y que deseen salir a predicar el mensaje de la verdad presente. Surgieron algunos, ¿verdad?, en la cual a este movimiento o a este método se le llamó self-supporting. En inglés es self-supporting. En nuestro idioma es sostenimiento propio. Y ahí surge este método, que ya lo vamos a ver más adelante, es bíblico, tomado de Testimonios, tomo 7. Los misioneros que se sostienen a sí mismos tienen con frecuencia mucho éxito. Iniciado de una manera humilde y reducida, su obra se ensancha a medida que avanzan bajo la dirección del Espíritu de Dios. Emprenden los otros juntos la obra de evangelización. Quizá los que encabezan la obra no les prometen ayuda financiera. Vayan, sin embargo, adelante, orando, cantando, enseñando y viviendo la verdad. Pueden empezar a colportar y de esa manera introducirán la verdad en muchas familias. Mientras progresen en su obra, adquirirán una experiencia bendecida. Les infunde humildad el sentido de su importancia, pero el Señor va delante de ellos y hallan favor y ayuda tanto entre los ricos como entre los pobres. Aún la pobreza de estos misioneros consagrados es un medio de hallar acceso a la gente. Mientras siguen adelante, son ayudados de muchas maneras por aquellos a quienes imparten alimento espiritual. Llevan el mensaje que Dios les dio y sus esfuerzos se ven coronados de éxito. Serán llevados a un conocimiento de la verdad muchos que, de no ser por estos humildes instructores, nunca habrían sido ganados para Cristo. Como en los días de Noé. Dice así. Vemos aquí en 2 de Crónicas 31, del 1 en adelante, donde se establece esta orden. Hechas todas las cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas, destruyendo las imágenes de Acera, lugares altos y los Baales, y por todo Judá y Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a ciudades, según su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes. Y como está escrito en la ley de Jehová, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, se refiere al jugo de uva, ¿no?, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. En el mes tercero comenzaron a formar montones y terminaron en el mes séptimo. Y cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y levitas de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y en ellas depositaron primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Sino que en lugar de que Jehová vuestro Dios escogiere dentro de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, buscaréis y hallaréis. Allí llevaréis vuestro holocausto, sacrificios, diezmos y la ofrenda, elevada de vuestras manos, votos, ofrendas voluntarias y primicias de vuestras vacas y ovejas. Deuteronomio 12:5. Nehemías 10:37 dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y ofrendas del fruto de todo árbol y del vino, aceite para los sacerdotes y las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas,
y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Los levitas eran los encargados, llamémosle, del evangelio de su época. Los encargados de custodiar, cargar, mantener limpio, en orden, el santuario terrenal. Aquí tenemos algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Pablo dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno le fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pablo recibía también salario de los hermanos, pero se aseguró de nunca ser una carga para nadie. 1 Corintios 9:9, porque la ley de Moisés está escrito, dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vuestro lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta cita está mucho más clara todavía. Y vamos a ir viendo cómo procede todo esto, porque muchos dicen: no, pues yo le entrego allá al templo, Dios que se arregle con ellos. Eso es una forma muy farisaica de actuar. Los discípulos de Cristo tienen que asegurarse que cada centavo se convierte en almas para Cristo. En almas para Cristo. Muy importante. Consejos inspirados sobre el diezmo. Dice: consejos sobre mayordomía. En el universo tan solo hay dos lugares en donde podemos colocar nuestros tesoros: en la tesorería de Dios o la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se empleen en la edificación de su reino. Sus bienes nos han sido confiados en nuestra calidad de mayordomos suyos, para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses en término de almas. ¿Sí se comprende esta cita? Sí. Dice la sierva de Dios que Cristo viene a cobrarnos con usura. Me gusta esa frase. Usurero es aquel prestamista que cobra altos intereses por el préstamo. Esos son los usureros. Así que Cristo viene a cobrarnos con exceso, con usura, el interés, pero en almas. La sierva de Dios dice que los redimidos tienen sus coronas cuajadas de estrellas, que no hay ninguna corona sin estrellas, y las estrellas son las almas que a Cristo llevamos. La pregunta que debemos hacernos dentro de aquí nosotros: ¿cuántas almas he llevado a Cristo en toda mi vida? Porque Cristo, lo hemos dicho varias veces, Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, En ninguna parte de la Biblia dice: vayan, y en vez de que hagan discípulos en mi nombre, se escogen una religión, la que mejor les agrade, les asiente bien, se sientan y creen en mí, y ahí vengo por ustedes. Yo no puedo encontrar esa cita, La he buscado por todos lados para ver si se acopla a mi comodidad. Es decir, los redimidos todos están trabajando, ganando almas. Eso entendieron los discípulos. Y la iglesia no debe de estar pasando por modas. Debe de ser la misma iglesia de que cuando Cristo ascendió al cielo y la dejó en esta tierra, ganando almas con una instrucción: vayan y hagan discípulos en mi nombre. Y vayan significa muévanse, no siéntense. Y al ir iban predicando, sanando y predicando. Y hoy, sentados,
enfermos y que no prediquen. Como que perdimos de vista la misión. Y esto es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Para que en aquel día no vayamos a buscar excusas. Señor, pues fíjate que pues yo creía en el pastor o en el sacerdote o en el apóstol o en el anciano. No va a haber excusa. No va a haber excusa. Ni una. Las iglesias deben despertar. Los miembros deben despertar de su sueño y empezar a preguntar cómo está siendo utilizado el dinero que pusieron en la tesorería. El Señor desea que se haga una detallada investigación. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia de trabajar juntamente con Dios? ¿Dónde se ha oído a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados, nada más nos alejamos de la escena y decimos, ay, que Dios se encargue con el pastor, o allá con los de la iglesia y los tesoreros. No, de veras, esto, mucha gente, creo que el 99.9% de los feligreses que pertenecen, que tienen una membresía en una iglesia, piensan así, como lo acabo de mencionar. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos ganando almas para Cristo? ¿Por qué no vemos? ¿Sabes? En el juicio investigador que está en el conflicto de los siglos, dice que Dios está analizando cada movimiento, cada palabra, cada tiempo perdido, cada oportunidad rechazada. Caminamos con muchos amigos en la vida, algunos en el trabajo, otros en la escuela, y nunca supieron que yo conocía a Cristo. Quizá porque en la escuela llevaba yo un disfraz, o a veces el disfraz es el de la iglesia, ¿no? A veces el disfraz es el que va a la iglesia, porque he visto a muchas personas que luego se visten diferente el día que van a su iglesia, pero el resto de la semana comen como el mundo, viven como el mundo, actúan, piensan, celebran como el mundo. Entonces es una cristiandad falsa. Y es que llegaría el tiempo de que surja, dice Jueces 2:10, otra generación que no conoce a Dios, que no conoce a Jehová. En serio, tremendo. ¿Por qué los templos están llenos de feligreses cuando todos deberían estar trabajando, ganando almas para Cristo? ¿Se dan cuenta a qué me refiero cuando menciono que las religiones fueron creadas para borrar a Cristo y su justicia de nuestras mentes? ¿Qué religión guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? De todas las que haya, habidas y por haber. ¿Y qué excusa van a dar en aquel día? Eso va a ser tremendo, ¿eh? Y la gran confusión que hay hoy en día es que la gente cree más en la religión que en Cristo. Porque muchos reverencian más a su líder y a su iglesia que hacer la voluntad de Cristo. Ninguno de los discípulos permaneció estático en un templo. Nunca. Jamás vieron la misma cara 10 años, 5 años. No, siempre había caras nuevas. Y levantaban un grupo y se iban a otro, y se iban y predicaban al otro, le hablaban a unas nuevas, y se abrían nuevos grupos, y otro por acá, uno sembraba y otro riega, uno siembra y otro riega, y Cristo cosecha. ¿Se dan cuenta? Es un análisis para que reflexionemos. ¿Desde cuándo perdimos de vista a Cristo? ¿Desde cuándo nos volvimos religionistas? Eso es lo mismo que le pasó a los judíos. La misma historia se repite. Los judíos, para ellos su religión legal estaba por encima de los principios morales de Jehová. Por eso crucificaron a Jesús, porque no lo reconocieron. Estaban tan llenos de tradiciones y costumbres que lo que los sacerdotes indicaban, eso hacían, no lo que Cristo vino a corregir, o Juan el Bautista. ¿Qué pasaba cuando estos los corregían? Pues los apedreaban o los crucificaban. Y siguieron persiguiendo a los discípulos. ¿Sería una mala política apoyar de la tesorería de Dios a los que realmente dañan y hieren su obra y que constantemente están bajando el nivel de cristiandad?
Cuando tengan la oportunidad, por favor, entren en YouTube y escriban los líderes religiosos más ricos del mundo, o los pastores evangélicos más ricos del mundo. Se van a sorprender cuántos son, que tienen sus jets privados, que tienen su propio aeropuerto, que tienen sus carros del Mercedes-Benz, Volvo, de la mejor marca, que visten de etiqueta, sus trajes de gala, etiqueta, viajan de lujo. Si es que no tienen su jet, viajan de lujo, rentan los mejores carros, van a los mejores restaurantes. Qué ironía, ¿no? Y la gente pagándoles todo eso. Hay bastantes. Tienen mansiones, tienen casas tremendas gracias a los feligreses que mantienen esa riqueza, esa opulencia de sus líderes. Pero ¿será que algún feligrés se interesará, se preocupará en ir a saber, investigar por qué el pastor vive tan elegantemente cuando Pedro y Pablo nunca lo hicieron? Ya había comodidad, ya había lujos. Y ninguno de los discípulos tuvo alguna propiedad para sí. Es más, Jesús mismo se encargó de ponernos ese ejemplo cuando le dijo a los discípulos: las zorras tienen sus cuevas, los pajarillos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué quiso decir? Que los discípulos de Cristo, o sea nosotros, no deberíamos de afanarnos por una propiedad en este mundo. Que entre más propiedades tuviéramos, más difícil iba a ser para nosotros salir a predicar el Evangelio, porque íbamos a tener ataduras para obedecer a Dios. Y sabes que los que debieron haber salido de las ciudades ahorita no salen porque están atados por una propiedad, o por su consorte, su pareja, o por algún pariente. Tremendo va a ser en aquel día. La perdición va a ser, y que la mayor parte del pueblo de Dios siempre se pierde. La mayor parte del pueblo de Dios casi siempre se pierde. Del pueblo de Dios. Ya sin hablar de los paganos, los idólatras. No, del pueblo de Dios. Si no, habría que preguntarle a Noé cuántos de los que le ayudaron a edificar el arca creían en Dios. Muchos. Todos los que le ayudaron a edificar el arca creían en Dios. Y cuando Jesús, pues no, su iglesia lo vino a crucificar y no creían en Jehová. ¿Sí? ¿Se dan cuenta el gran engaño de Satanás? O sea, todo lo que nosotros nos rodea, lo que el medio ambiente en nuestro entorno está hecho para engañarnos. ¿Sabían eso? Los medios de comunicación son la mejor herramienta para engañarnos, mantenernos cómodos, hipnotizados en nuestros hogares. Los medios de comunicación. ¿Sabes cómo le llamaban en la antigüedad a los que eran esclavizados por Roma? Eran esclavizados, ponían una cadena grande y una bola negra que le llamaban Blackberry. Eran esclavos de Blackberry y cargaban su bola para trasladarse a algún lugar a hacer alguna obra, algún trabajo. Y hoy en día esa marca de Blackberry, teléfonos, también hay Blackberry, de ahí viene. Son esclavos del teléfono o de los medios de comunicación. Y volvemos a decir, como a manera de refrescar el mensaje, la educación fue creada para volvernos ignorantes y solamente saber lo que ellos quieren que sepamos, con sus libros de texto que solamente ellos han inventado. Fuera de ahí, que no sepas nada de la historia, que no sepas nada, para que seas un esclavo tranquilo. ¿Y la religión? Lo que ya mencioné. ¿Y la medicina? Para enfermarnos, no les conviene que sanemos. A las farmacéuticas les convenimos enfermos. Por eso ningún médico patólogo va a curar tu enfermedad. Con su medicamento de hechicería solamente va a tratar los síntomas. Solo los síntomas. Ninguna medicina cura la enfermedad. Solo sobrelleva los síntomas. Pero si llevas una buena dieta, no requieres la medicina. Y podemos hablar de tantas cosas. ¿Para qué fue inventada la política? Para someternos. Para someternos. Y entonces cuando el ser humano requiere de hacer cambios porque ya le urge a Satanás, entonces viola las constituciones políticas.
¿Y qué hace? Guerras. Guerras. Aquí había una pequeña gran controversia, miren. El pastor Daniels, 1901. La hermana White escribe al presidente de la conferencia de los adventistas en esta época y dice, debe las líneas regulares, o sea, las líneas regulares de diezmar ahí en la charolita, las cuales dicen que todas las mentes deben ser controladas por 2 o 3 mentes en la conferencia general de Battle Creek, seguir teniendo influencia. El grito de Macedonia está llegando a todas partes. Irán los hombres a las líneas regulares para ver si se les permite trabajar, o ellos saldrán o trabajarán lo mejor que pueden en función de sus propias capacidades y con la ayuda del Señor, comenzando de una manera humilde y creando un interés a la verdad en los lugares en los que nada se ha hecho para dar un mensaje de advertencia. En este momento, en 1901, cuando ella regresa de Australia, se encuentra con que la obra del mensaje de los 3 ángeles no ha avanzado, y menos en el sur, que había un gran ambiente de soberbia y anarquía, que estaban teniendo discriminación contra los obreros de raza negra y los de raza blanca pobres. Entonces se había detenido el evangelio. La hermana White, que recién había estado en la reunión en el Congreso de Minneapolis, estaba decepcionada y comenzó a supervisar en todas las iglesias de Estados Unidos cómo estaba avanzando la obra. Se encontró que en Tennessee estaba un grupo de jóvenes trabajando en la obra médico-misionera. Ella nunca ocupó un cargo en la Asociación General, en el comité, nunca. Estos jóvenes la invitaron a formar parte del comité y le dijeron: hermana, la Asociación General no nos reconoce como adventistas del séptimo día porque no nos controlan, ni estamos sujetos a ellos. Y dijo ella: quédense como están. Hay un peligro de querer dominar la obra de Dios. Cuando la invitaron a formar parte de su comité, ella les dijo sí, siempre y cuando se mantengan independientes de la Asociación General, porque ellos han tomado la posición tipo Dios. Ahorita lo vamos a ver con citas, pero les platico la historia para que podamos comprender esta cita. Entonces estaba el pastor Sutherland Spalding, que por cierto la cita es Spalding and Megan, página 176, hay un libro que se titula Spalding and Megan, y es ahí donde ella reconoce que es necesario establecer un método que esté separado de la Asociación General, porque siempre la Asociación General busca controlar la obra de Dios y limitarnos. Entonces ella se unió a estos jóvenes y algunos pioneros del movimiento de la fe adventista. Entonces comenzaron a trabajar la obra médico-misionera. Se entendió que tenían que utilizar la reforma pro salud como una cuña de entrada para predicar el mensaje de los 3 ángeles, sabiendo que, entendiendo esto, que donde quiera había enfermos. Entonces, si Jesús iba sanando y predicando, quiere decir que la iglesia de hoy debe ir sanando y predicando, no estar sentados en los templos. Y se unió al grupo de estos jóvenes, y sus últimos 15 años de vida, porque ella baja a descansar a la tumba en el 1915. Sus últimos 15 o 14 años, cuando regresa de Australia, comenzó a trabajar en la obra médico-misionera. Se levantó Madison en Tennessee, luego Huntsville. Los pueden encontrar en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Vida en el Campo. Ahí van a ver puestos de avanzada que se comenzaron a levantar. Ella les había dicho a la corporación, cuando estaba el doctor Kellogg's, que no compraran un edificio grande, que era bueno distribuirse en diferentes partes mejor. Desobedecieron y se les quemó el hospital. Luego también la imprenta la estaban utilizando para imprimir material fuera, fuego extraño allá, que no tenía nada que ver con el evangelio, solo porque rentaban la imprenta. Pues también se les quemó. Desobedecían toda instrucción que Dios les enviaba a través de ella.
Así que ella dice, vuelve a decir, estas líneas regulares son las de la conferencia general. ¿Deben las líneas regulares ser controladas por 2 o 3 mentes de la conferencia general? Dice, irán los hombres a las líneas regulares para ver si se les permite trabajar. ¿Qué es lo que pasa cuando tú trabajas en una congregación a la que llaman iglesia? Porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Eso nos queda bien claro, ¿no? Cuando hay una congregación y hay un pastor o un anciano, les dices, vamos a hacer una campaña evangelística. No, ¿qué dicen? Vamos a llevarlo a la junta. Y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, nunca se llega el momento, ¿no? Entonces lo único que hacen es obstruir la obra, cuando cada uno de nosotros no debería de pedir permiso a ningún mortal. Sea el pastor, sea el presidente de lo que sea el anciano, sea el apóstol, sea quien sea. Nosotros somos llamados a ir a predicar y ganar almas para Cristo, es nuestra responsabilidad. Porque lo único que hacen estos líderes, estas religiones, es detenernos. El Señor ha bendecido el trabajo de James White, que ha tratado de ser en el sur. Quiera Dios que las voces que se han levantado con tanta rapidez diciendo que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal designado a la conferencia general en Battle Creek, que no sean escuchadas. Las personas a las que Dios ha dado sus medios le rendirán cuentas a Dios solamente. ¿Escucharon eso? Nada de que se arregle Dios con ellos. No, tenemos que darle cuentas a Dios y a ver cómo salimos en aquel día. Es el privilegio de dar ayuda directa y la asistencia a las misiones. Es a causa de la apropiación indebida de los medios que el campo del sur no ha mejorado como hasta el día de hoy. Spalding and Megan, 176. No considero que es obligación de la rama sur de nuestra obra en las publicaciones y el manejo de los libros que esté bajo el dictado de nuestras casas editoriales establecidas. Y si los medios pueden estar dirigidas a reducir el gasto de la publicación y difusión de los libros, que esto se haga así. ¿En qué se puede invertir? En los libros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el conflicto de los siglos es un predicador, es un misionero que puede entrar a los hogares donde no podemos entrar nosotros, los humanos. Por eso también se puede hacer eso. Se habla de un segundo diezmo. A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y suplir necesidades de los pobres y de los pobres. ¿A quién encargó Dios los pobres, los huérfanos y las viudas y las ancianas? ¿A quién? ¿A nosotros o al Estado? A nosotros, ¿verdad? El problema es que no lo hemos hecho y queremos que el Estado las mantenga. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. Números 18-21. Y cerca del segundo diezmo mandó: y comerás delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite, y las primerizos de tus manadas, ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 14, 22 a 29, 16, del 11 al 14. Durante 2 años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al sitio donde estaba el santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, huérfanos y las viudas. Pero cada tercer año este segundo diezmo había de emplearse en casa para agasajar a los levitas y a los pobres, como dijo Moisés: comerán en tus viñas y se saciarán. Este diezmo había de proveer un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. Patriarcas y Profetas, 570. No lo estamos haciendo. Como iglesia no lo estamos haciendo. Deberíamos de preocuparnos por esto. ¿Se dan cuenta qué tan lejos estamos de alcanzar la salvación como estamos ahorita? Pero lejos, lejos, en desobediencia, porque perdimos de vista los escritos, el mensaje, las Sagradas Escrituras. La consagración a Dios de un diezmo de todas las rentas, ya fuesen de la huerta o de la mies, el rebaño o la vacada, o trabajo manual o intelectual, la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales por los cuales fluyeran sus bendiciones.
Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo estrecho y cultivar la grandeza y nobleza de carácter. ¿Ustedes sabían que Abraham era uno de los más millonarios de Dios? David y Salomón, no se diga. ¿Sabes lo que hacía este Abraham? Le decía a los pobres que venían a su tienda: no se pueden ir si no comen conmigo. Y no se pueden ir si no me permiten lavarles los pies y que descansen. Qué hermoso, ¿verdad? Que te digan así cuando llegas a la casa de un cristiano. Hoy en día no, ni entres. Entonces, para eso era. El tema es clave, aunque la Biblia no menciona segundo diezmo, no lo menciona. Nosotros los que creemos en el espíritu de profecía, damos por hecho lo que la sierva de Dios escribió al respecto. No obstante, la forma en la que promueven los pastores de la iglesia, el tema del segundo diezmo no es transparente y aceptable. El diezmo debía consagrarse única y exclusivamente al uso de los levitas, la tribu que había sido apartada para el servicio del santuario. Pero de ningún modo era este el límite de sus contribuciones para sus fines religiosos. El tabernáculo, como después del templo, se erigió totalmente con ofrendas voluntarias, y para sufragar los gastos de las reparaciones necesarios a otros desembolsos, Moisés mandó que en ocasión de cada censo del pueblo, cada uno diera medio ciclo para el servicio del santuario. Medio ciclo para el servicio del santuario. Veas Éxodo 30, 12 al 16, Segunda de Reyes 12, 4 y 5, Segunda de Crónicas 24, 4 y 13. Es muy importante entender esto, porque la obra de Dios ya hubiera avanzado, ya hubiera terminado, si cada uno de nosotros hubiera cumplido con esta instrucción divina. ¿Sabes que Dios ama al dador alegre? ¿Y sabes por qué el pueblo de Dios hoy en día son los más pobres? Porque no entregan a Dios lo que le corresponde. Dios no le da al tacaño. Imagínate que va a ser el tacaño con el dinero. Cuando Dios da, recibes, das. Recibes, das. Recibes de Dios y das. Pero cuando recibes y recibes y recibes y no das, Dios quiere dar, pero ya no te puede dar. Porque Él usa ese principio de recibir para dar. Para esto fuimos llamados. En el tiempo de Nehemías se hacía una contribución anual para estos fines. De vez en cuando se ofrecían sacrificios expiatorios y de agradecimiento a Dios. Estos eran traídos en grandes cantidades durante las fiestas anuales y se proveía generosamente para el cuidado de los pobres. ¿Lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo. Vamos a ver, en cuanto a este Manuscript Release, tomo 2, página 100. Este mensaje de 1905, carta 267, al pastor Watson, el 22 de enero de 1905. Dice: lo que causó que el 22 de enero se escribiera una carta desde Mountain View fue que a finales de 1904, un agente de la Sociedad Misionera del Sur, la asociación reconocida por promover la obra entre los negros en el sur, durante su visita al estado de Colorado, recibió como regalo de una iglesia la suma de alrededor de $400 para ayudar a la labor de la sociedad. Estos fondos llegaron a sus manos en respuesta a su petición de ayuda a la evangelización del sur. Parte del dinero fue el diezmo. El pastor White, familiarizado con los detalles de este asunto, nos informó también. Pero la acción fue irregular por parte de la gente que recibió el dinero, por la que la iglesia que le había dado el apoyo, esta acción fue considerada por los oficiales de la Conferencia de Colorado no solo irregular, sino errónea y censurable. El asunto llegó a ser conocido por la hermana White y desde Mountain View escribió una carta al presidente de la conferencia en enero, y esta es su carta al presidente de la conferencia en su totalidad. Se me ha presentado a mí desde hace años que mi diezmo era para ser asignado por mí misma, para ayudar a los ministros blancos y de color que fueron abandonados y no reciben lo suficiente, y adecuado para mantener a sus familias. Cuando se me llamó la atención hacia los ministros de edad y de color blanco o negro, que era mi deber especial investigar y satisfacer sus necesidades, este iba a ser mi trabajo especial. Yo he hecho esto con un número de casos. Ningún hombre debe dar notoriedad al hecho que en casos especiales el diezmo se utiliza de esta manera.
cada uno de nosotros puede hacerlo voluntariamente, sin necesidad que tengas que ir a las líneas regulares de la iglesia establecida. Si nosotros vemos que se requiere la obra en tal lugar, nosotros podemos hacerlo directamente, donde se está haciendo la obra. Dios nos llama a ser mayordomos a la obra de Dios, y como mayordomo, o sea, guardianes o administradores, debemos de asegurarnos que cada centavo que producimos se convierta en almas para Cristo. Debemos asegurarnos que el lugar donde lo estamos entregando se están ganando almas para Cristo. Se está trabajando en la viña del Señor. Responsabilidad de cada uno. En lo que respecta a la obra por los afroamericanos, en el sur, que el cambio sigue siendo robado de los medios, que había de dárseles a los obreros de este campo, sí ha habido casos donde nuestras hermanas han usado sus diezmos para el apoyo de los ministros que trabajan para la gente de color en el sur. Todo hombre si es sabio, mantenga su paz. Yo misma he usado mi diezmo, dice, para los casos más necesitados, que me he percatado de recibir instrucciones para hacer esto. Y como el dinero no es retenido de la tesorería del Señor, no es un asunto que deba ser comentado, ya que requeriría de mí dar a conocer estos asuntos que no deseo hacer porque no es lo mejor. En algunos casos se han presentado delante de mí durante años y he suplido sus necesidades de los diezmos, ya que Dios me lo ha encomendado. Y si alguna persona me dice, hermana White, use de mi diezmo donde se sabe que hay más necesidad, voy a decir, sí lo haré, y lo he hecho. Felicito a las hermanas que han depositado su diezmo donde más se necesita, para ayudar a hacer una obra que está siendo dejada de hacer. Si este asunto es hecho público, se creará una situación que mejor se quede el asunto como está. No me importa dar publicidad a esta obra, ya que el Señor ha llamado para hacer y a otros hacer. Es decir, ella misma recibió para dar a donde más se requería. Y esta carta escrita también al pastor Watson dice, yo envío este asunto a usted para que usted no cometa un error. Las circunstancias alteran los casos. Yo no aconsejaría que cualquiera debe hacer una práctica de recoger dinero del diezmo. Sin embargo, durante años ha habido personas, y las hay, que han perdido la confianza en cómo se usan los diezmos. Y quienes han puesto su diezmo en mis manos y dijeron que si yo no lo tomaba, ellos mismos usarían de él para las familias de los ministros más necesitados que pudieran encontrar, y me he tomado el dinero teniendo en cuenta un recibo por ello y les digo cómo fue usado. Así que ella misma recibía. ¿Está bien? A ver, hermano, ¿está tu recibito? Vamos a ocuparlo para esto. Acá se requiere, hay hay un obrero bíblico con su esposa y sus niños que no pueden avanzar en la obra, no tienen que comer, y son evangelistas, hay que darles a ellos. Porque el que vive del altar, come del altar. Y entonces, ¿cómo va a avanzar? Descuidaron a muchos por discriminarlos. Y estaban ayudando a los que estaban cómodos, ¿no? Y que no salían a evangelizar. Es lo mismo que ocurre hoy. Es lo mismo que ocurre, están mal distribuyendo los diezmos y las ofrendas. Se les está dando a las personas equivocadas que están solamente en los mismos lugares y no están trabajando en la viña del Señor. Elena de White se vuelve independiente, eso no nos lo dijeron. Nos ocultaron esta cita. Ahí va. Greenville, mayo 6, 1894. Es el que escribió al pastor Jones. Pacific Press, Oakland, California. Dice, estoy enferma en el corazón de esta administración. Debo creer que usted no hubiera hecho esto si hubiera sabido la situación. Ahora soy capaz de entender más perfectamente la luz que se me dio cuando mi marido estaba tan débil en Greenville, Michigan. Este fue el comienzo de las instrucciones divinas sobre los medios. Se me mostró que el Señor quiere a mi marido y yo independientes de todas nuestras instituciones en asuntos financieros. Nuestros hermanos podrían hacer muchos planes para obtener el control de las ganancias de nuestros libros y publicaciones, pero nosotros debemos mantener los medios para usarlos como el Señor nos dirija, y podríamos entender las necesidades de la obra mejor que otros. Dios nos enseña cómo disponer de los medios. 1888 lo pueden encontrar en The Ellen G. White Materials. 1888 materiales. Ahí está, 1894, ella no diezmó ahí, sino que se fue a las líneas
de los puestos de avanzada a trabajar en sostenimiento propio. Se vuelve independiente, pero eso no nos lo dijeron. Para mantenernos ahí como borreguitos en un mismo corral. Y aquí está, a través del sur, notas biográficas. Vamos a ver aquí testimonios para la iglesia, tomo 6, página 27. Aquí dice claramente que fue el gran deseo de ver el mensaje de la verdad presente, proclamando en todos los países, de lo que indujo a la señora White durante el Congreso de la Asociación de 1901 a delinear muy claramente el propósito de Dios de edificar su obra en forma amplia en las regiones favorecidas de la tierra. Fue su deseo ver el mensaje proclamado en las tierras paganas, lo que le indujo a urgir el establecimiento de centros de preparación institucional en Gran Bretaña, en el continente europeo, en Australia, en Estados Unidos. Ella señaló la necesidad de restringir la obra en tales lugares. Misioneros de sostén propio, aquí está, self-supporting. Me he preguntado por qué nuestro pueblo, los que no están ordenados como ministros, pero que tienen una relación con Dios, que entienden las Escrituras, no abren la palabra a otras personas. Si ellos se ocuparan en esta tarea, sus almas recibirían una gran bendición. Y miren aquí, no hay personas que vayan a esta gran ciudad como misioneros de sostén propio, pero aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan para hacer esta obra de sostén propio, los que permanecen aquí y los que sábado tras sábado asisten al tabernáculo para escuchar la palabra de Dios, los que tienen facilidades y ventajas, cuiden cómo les dicen a quienes que son enviados a los campos extranjeros, carentes de toda facilidad y ventaja, que dicen: deben sostenerse ustedes mismos. Hay que tener cuidado con eso. Eso de que ustedes ahí manténganse ustedes mismos, allá ustedes trabajen. No, tengan cuidado todos aquellos que tienen facilidades y comodidades de cómo se expresan de estos misioneros, porque no, quizás no entienden sus necesidades. Los que salimos a predicar a lugares, a las montañas o a lugares lejanos, pues obviamente hay que solventar gastos, ¿no? Y quizás muchos no los ven así, pero hay necesidades, grandes necesidades. Consejos a uno que es independiente o de sostenimiento propio. Aquí está Sanatorio Napa, febrero 5, 1907. Hago un llamado a nuestros hermanos en Dakota del Sur para ayudar a esta emergencia y hacer un regalo liberal a la escuela de Madison para que pueda erigir una casa de oración en el edificio de la escuela. Este edificio debería haber estado desde hace mucho tiempo. No dejemos a estos hombres trabajar en las ventajas actuales cuando el tiempo es demasiado precioso y la necesidad de trabajadores capacitados en el sur es grande. En honor a la escuela de Madison en Tennessee, a 1907, nosotros le llamamos Madison, México, a este puesto de avanzada. Sería bueno que un día pudieran leer, los que puedan, leer la historia de cómo se levantó Madison. Aquí están los lindos y hermosos pioneros, algunos ya ancianos. Ellos ya se habían separado de la Asociación General, ellos ya no estaban con Battle Creek. Aquí está Elena G. de White, ya en sus últimos años de vida, sus últimos 14 años, la pasó junto con Spalding, con Magan, con Sutherland, Percy Magan. Está también su hijo Edson con su esposa. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Estos 10, estos son los últimos pioneros que quedaban con vida del movimiento adventista de 1844 para 1907. Ya no estaban trabajando en la conferencia general de los adventistas, ya estaban aparte, trabajando la obra del sur. Y damos gracias a Dios porque nosotros hemos recibido este mensaje a través de médicos misioneros preparados en estos puestos de avanzada, porque ellos venían con folletos, no traían libros. Y es así como mi abuelo recibió el mensaje de la Reforma Pro Salud y se convierte en médico misionero acá en la Sierra Alta del Sur, y fue uno de los precursores
de la iglesia adventista en estas tierras del estado de Guerrero. Hermano, en 1909 ya existía la conferencia de los Ya, adventistas. fue registrado como comité en 1863. Primero empezó como el comité. Si Dios permite, y podemos mañana dedicar un tiempo para ver cómo surgió. Porque muchos dicen, no, y hoy también se registró con el Estado en 1993, pero es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Para que podamos ver, que no nos engañe y ponerlo en la balanza y comparación de lo que fue en 1863 y 1993. Otro registro constitutivo ante la ley, ante el Estado. Entonces ella era de sostén propio. Sí, todos ellos eran los fundadores de la iglesia adventista. Aquí están, miren, los pioneros con sus hijos, y se apartaron de la asociación general. De hecho, ella dejó de diezmar. Aquí está la cita, miren, no lo alcanzó a ver usted. 1894 dice: se me mostró que el Señor quiere a mí y mi marido independientes de todas nuestras instituciones en asuntos financieros. Ella deja de diezmar 1894. Ya no volvió a diezmar ahí en la asociación general. Lo hizo de manera independiente. Esta cita me la han pedido muchos por las redes. Se las envío por medio de correo electrónico, con mucho gusto, al nuevo correo electrónico que tenemos ahora, de madisonmexico777@gmail.com, y con gusto les enviamos toda la presentación en PowerPoint y todas estas citas. Bien, así que aquí los tenemos. Qué hermoso, ¿eh? Haberlos conocido. Estoy seguro que estos ya tienen su corona arreglada, solo bajaron a descansar. El Señor me ha instruido que desde el principio la obra en Huntsville y Madison hubieran recibido la ayuda adecuada, pero en lugar de que esta ayuda se otorgue rápidamente, ha habido retraso. En el asunto de la escuela de Madison, ha habido un alejamiento de ellos, ya que no pertenecen a la asociación y los controla. Miren, Madison no pertenece a la asociación general que les platiqué. Esta es una cuestión que a veces debe considerarse, pero no está en el plan del Señor, que los medios deben ser retenidos a Madison, porque no están unidos a la asociación. La actitud que algunos de nuestros hermanos han asumido hacia esta empresa demuestra que no es aconsejable para todas las agencias de trabajo estar bajo el dictado de los oficiales de la Asociación General. Hay algunas empresas en determinadas condiciones que producirían mejores resultados si permanecen de pie solas. Tremendo mensaje. Esto no lo escondieron. Tiene muy poco que se tradujeron al castellano, pero viene desde Manuscript Release, tomo 8. Pero nunca nos pusimos a investigar las citas en inglés, en el White State. Si no, nos habríamos enterado de todo esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el pastor Daniels va a ver la obra que estaban haciendo ahora de manera independiente, y se preguntaba qué es lo que están haciendo fuera de nosotros, cuando vio lo que estaban haciendo, que había que estaban trabajando en la agricultura, había taller de carpintería, había taller de panadería, se les enseñaba un oficio a los médicos misioneros, se les enseñaba a tratar enfermedades, 4 materias: Biblia, agricultura, espíritu de profecía y fisiología, lo básico en remedios naturales. Recuerden que con la dieta Génesis 1:29 ya es médico misionero. Una vez aplicando esta dieta y lavando el estómago con enema, retrocede la enfermedad, retrocede hasta el cáncer, y de ahí cuidar nuestra dieta. Es sencillo. La gente está muriendo por glotones, la gente está muriendo porque comen rico, pero se están suicidando. Ese es el grave problema hoy en día con esta sociedad. Entonces, ya que se graduaban, no se les daba diploma, porque el diploma tiende a enaltecer y ensoberbecer a los estudiantes. Oh, mira, respétame, mira. Eso lo inventó Roma. Queremos despojarnos de todo romanismo posible y copiar el mismo método de Madison, que tampoco estamos ligados a la asociación general. Ni nos controla, ni nos domina, y estamos bien distantes. Ellos están sentados en sus templos engañando cada vez más a la gente, y nosotros estamos avanzando en la obra. Así que vemos aquí como el pastor Daniels, una vez que regresó, dijo: estaba bien, está todo lo que están haciendo está bien. Cuando regresa a su oficina, de alguna manera cambia de parecer y empieza a escribir cartas a las iglesias amonestándoles que no entreguen recursos a Madison.
que no le entreguen recursos a los pioneros. Como que hay una conspiración, un golpe de Estado, un golpe de Estado. Retuvieron la ayuda que estaban enviando. Sí, retuvieron, dijeron, no envíen, tienen que pasar por las líneas regulares. ¿Y qué dijo la hermana White? Las líneas regulares han demostrado ser un fracaso. Tenemos que hacerlo nosotros. Necesitamos recursos para avanzar en la obra. Y ellos estaban trabajando. Igual pasó como con los discípulos en Sanedrín. Se volvió a repetir la historia. Y vuelve a repetirse ahora otra vez. Seguido hay apostasía hasta que Cristo venga. Sigue diciendo, cuando se me pidió mi consejo en referencia a la escuela de Madison, yo dije, quédense como están, independientes. Hay peligro en vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la conferencia general. El Señor no diseñó que esto debe ser así. Las circunstancias eran tales que los que llevaban las responsabilidades de la escuela de Madison no podían vincular su trabajo con la asociación general. Yo sabía de su situación, y cuando muchos de los líderes en nuestras asociaciones los ignoraron, debido a que su escuela no estaba bajo el dictado de la asociación general, pero eran adventistas, se me mostró que no se verían favorecidos al someterse a la asociación general. Más vale que ellos permanezcan guiados por Dios, responsables ante Él para elaborar sus planes. Pero este asunto no puede ir más allá. Manuscript Release 8. Me acuerdo que un día un pastor, defendiendo a su congregación por allá para el norte de Tampico, unos hermanos me habían invitado a dar estos mensajes, y de pronto el anciano y su esposa fue que me invitaron, y de pronto les cayó el pastor y temblaron, se pusieron bien preocupados porque me habían invitado. Y entonces la hermana, la esposa del anciano, ya que estaba el pastor ahí, quiso quedar bien con el pastor y me dieron la espalda a mí. Y le dicen, a ver hermano, ¿usted es de sostén propio? Y le contesté, ¿usted sabe lo que significa sostén propio? Y interviene el pastor. Le está haciendo una pregunta. Le digo, pero si no me conteste, si no le contesto hasta que sepa lo que quiere estar preguntando, porque no sabe lo que me está preguntando. ¿Usted sabe lo que significa sostén propio? Dice, no. Entonces, ¿cómo le voy a contestar una pregunta que no sabe? Porque les han enseñado que somos una secta separada, que somos unos separatistas, que somos un viento de doctrina. Y esto no es así. A ver, pastor, ahora pregunto. Self-supporting, sostén propio, ¿es bíblico o no es bíblico? Se quedó callado. Yo dije, yo saco mis libros, yo tengo mis libros, aquí tengo mi Biblia. Y recuerden que los discípulos de Cristo eran sostén propio. ¿Sí o no? Claro, porque todos estaban diezmando allá en el Sanedrín, con Caifás, financiando la crucifixión de Cristo. ¿A poco no? La iglesia de Dios estaba diezmando allá, financiando la persecución de los discípulos. Porque entre más dinero tenían, ¿cuál más fuerte era la persecución? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Los que están diezmando dentro de la asociación general están financiando nuestra persecución ya. Porque ahora tienen bastante influencia con el Estado. Tremendo, ¿ah? Más uso del diezmo. Aquí tenemos varias citas en el Ellen G. White Writings. Hay muchas citas, muchas citas. Algunos hombres o concilios pueden decir, esto es lo que queremos que haga. El comité de la asociación tomará su capital, se apropiará de él para este objetivo. Pero el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una solemne responsabilidad de invertir los medios por sí mismos. Es correcto colocar una parte en la tesorería para promover los intereses generales de la obra, pero el mayordomo de los medios no será sin culpa delante de Dios, a menos que en que Él es capaz de hacer esto. Deberá utilizar esos medios como las circunstancias revelan la necesidad. Debemos estar dispuestos a ayudar a los que sufren y poner en funcionamiento los planes para avanzar en la verdad de varias maneras. No está en la providencia de la asociación o de cualquier otra organización liberarnos de esta mayordomía. Si usted carece de sabiduría, pídala a Dios, pregúntele usted mismo y luego trabaje con la mira puesta únicamente para su gloria. Cuando comencé, me acuerdo que estábamos recién iniciada esta obra de ir a predicar al campo, a la montaña. Solo quería que la iglesia o el pastor me ayudara con material. Cuando fui me dijeron que no tenían. Y el anciano me dijo, ahí hay muchas cajas de libros ahí.
había de ese todavía que yo no entendía lo que era la fe de Jesús, el librito ese que es jesuita, hasta ahora me di cuenta, ¿no? Y yo quería llevar, pero me dijo el pastor que no. Entonces yo estaba llevando a la prisión también, a la cárcel estaba llevando libros, pero no tenía, y les pedí ayuda, me dijeron que no. Entonces se me ocurrió, y lo puse en oración, igual que aquí, la cita dice, pregúntenle a Dios. Entonces lo que hice fue preguntarle a Dios, Señor, mi diezmo lo voy a utilizar para comprar cajas de libros del conflicto de los siglos, el camino a Cristo, y les a otras gentes y Biblias. ¿Por qué? Porque los prisioneros no tienen libros. Si estoy equivocado, Señor, repréndeme. Házmelo saber, porque no quiero ofenderte. Pero si no hay alimento, ¿de dónde lo vamos a tomar? Cuando me acuerdo que le dije a mi mamá, mi familia se molestó. Hoy no te metas con los diezmos de Dios, te va a caer una maldición. Síguelos entregando a la iglesia, porque para eso Dios la llamó. Y dije, no lo voy a entregar. Todavía no entendía este mensaje, ¿no? Todavía estaba trabajando con los de la asociación. Y entonces compré cajas de libros y los empecé a infiltrar en la prisión. Tenía sus conflictos de los siglos y tenían Biblias. Me acuerdo que hubo un disturbio tan fuerte que nos prohibieron a los que predicábamos ir por 3 meses. Y en esos 3 meses la Iglesia Católica siguió yendo. Ellos sí iban. Y las reuniones con ellos eran obligatorias. Con nosotros eran voluntarias. Los prisioneros que querían venir con nosotros eran voluntarios. Pero con el sacerdote católico eran obligatorias todos los días. Y a ellos no les prohibieron ir. Y a mí sí me prohibieron ir. Pero cuando regresé a los 3 meses, yo pedía de Dios una respuesta si había hecho bien o mal, en cuanto a invertir con mis diezmos libros del Espíritu de Profecía y Biblias. Así que a los 3 meses volví a ir, pedí permiso, me lo concedieron, que porque los muchachos que se reunían conmigo tenían mejores antecedentes, tenían mejor comportamiento. Así que se me dio permiso, y cuando entré a la prisión comenzaron a gritar los prisioneros con sus libros en las manos. Hermano Quiroz, mire, aquí está. Decía, soy adventista. Sacaban sus libros, sacaban sus Biblias de las rejas. Solo veía los libros. Se me rodaron las lágrimas esa vez. Dije, Señor, creo que me estás contestando. Hice bien. Seguiré haciéndolo, Señor. Hasta el día de hoy hemos ayudado a otros misioneros en otros países con los recursos que recibimos. Nada nos detenemos para nosotros. Como ven, no tenemos una casa aparte. Aquí también estamos con todos. Y lo que recibimos lo repartimos, porque aún no estamos produciendo todavía por falta de personal. La mies es mucha y pocos los obreros, pero gracias a Dios que ha sostenido este lugar. Amén. 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 En el ejercicio de su juicio, al dar dones donde se ve que hay necesidad en cualquier línea de la obra, está poniendo su dinero a los banqueros. Si usted ve en cualquier localidad que la verdad está ganando terreno y no hay ningún lugar de culto, entonces algo para satisfacer la necesidad. Por su propia acción, anime a otros a actuar en la construcción de una casa humilde para la adoración de Dios. Tenga interés por la obra en todas las partes del campo. Me dice un hermano de Washington que apenas me contactó, dice, hermano, yo quisiera reunirme con algunos hermanos, pero no estoy solo. Digo, hermano, mire, póngalo en oración, pídale a Dios esa sabiduría, reparta libros del conflicto de los siglos, al reverso póngale su nombre, su teléfono, y va a ver que Dios le va a conseguir ahí personas que se quieran reunir con usted para que le siga explicando más acerca del mensaje en este libro. Si no tienes con quién reunirte, búscalos, sal a buscarlos. Hay mucha necesidad, pero va a ser a través de la Reforma Pro Salud hoy en día. Ya no vayas buscando quién quiere conocer a Cristo, porque nadie quiere saber de Cristo. Vete buscando a los enfermos, donde quiera hay. Hay más enfermos que sanos. Así que busca a los enfermos. Ellos querrán saber a quién adoras.
cuando tú utilices el método de Cristo. La reforma por salud, Génesis 1:29. Si bien no es su propiedad lo que usted está manejando, sin embargo se hacen responsables de su nueva buena inversión por su uso o abuso. Dios no ha puesto sobre usted la carga de ir a consultar a la asociación o cualquier concilio de hombres para ver si sus medios se utilizan como mejor le parece a usted para hacer avanzar la obra de Dios en pueblos indigentes y ciudades y localidades empobrecidos. Si el plan correcto se hubiera seguido, muchos medios no se hubiesen usado en varios lugares y muy poco en otros lugares donde el estandarte de la verdad no se ha planteado. No debemos unir nuestra individualidad de juicio con cualquier institución en nuestro mundo. Debemos mirar a Dios por sabiduría como lo hizo Daniel. ¿Se da cuenta? El problema de la iglesia es cuando se institucionaliza. Y entonces hace alianza con el Estado y detrás del Estado está el papado. Eso ocurrió con la iglesia de antaño. Se institucionalizaron y ese fue su grave problema porque hicieron una alianza con el Estado. Ese ha sido el problema de hoy también. Porque la gente, si no ve un templo, si no ve un organigrama con posiciones jerárquicas, y si no ve diaconías o diáconos o ofrenda floral, un templo, ¿sabes que no les sabe a iglesia? Es que la gente quiere llegar a un lugar donde le conmuevan los sentimientos, donde canten, se oiga bonito el cántico, y entonces están bien sentaditos, están bien vestidos, se ven aquí que son de buen ver, de buen ánimo, estudian la Biblia, cantan, hay pastor, hay anciano, hay quien interprete las escrituras, quien predique, porque me voy a sentar aquí, ¿verdad? Y coopero. Ahí está. ¿Creen que eso es iglesia? Se olvidaron del principio fundamental de iglesia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Se trata de avanzar sin pedir permiso o el apoyo de aquellos que han tomado para sí un poder tipo rey. ¿Por qué le voy a pedir permiso al pastor para ir a predicar, para ir a compartir el Evangelio de Cristo con otros necesitados? ¿Por qué le voy a pedir al líder para que me interprete las Escrituras? Si Cristo las interpreta él mismo con su Biblia y el Espíritu de profecía. ¿O cómo le hacen los discípulos? ¿Esperaban al líder? ¿Cuánto engaño hay hoy en día? ¿Cuántos se van a perder por haber confiado en sus líderes en vez de Cristo? Qué pena. El diezmo ha sido puesto aparte como un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo, y no hay que desviarlo de este propósito. Review Herald, diciembre 1, 1896. Muchos dicen, híjole, he escuchado a hermanos que dicen, hermanos, que usamos el diezmo para comer, porque pues la Biblia dice que pues también para los pobres. Pues ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice que el diezmo es para los pobres? Y nosotros estamos pobres, dicen, así que el diezmo es para nosotros. ¿Y de dónde tomó eso? ¿Dónde está esa cita que es para los pobres? No es para los pobres. Se debe de hacer una ofrenda aparte, especial, la segunda ofrenda, si queremos ayudar a otros. Pero el diezmo es exclusivamente para la obra de Dios y los que están llevando el Evangelio a los lugares, para los que están dedicados a esta obra 100%. Sin embargo, hay quizá algún obrero bíblico que diga, bueno, yo trabajo 8 horas, pero en las tardes me gusta hacer obra misionera, voy a los lugares. Entonces la iglesia tiene que solventar sus gastos, claro que sí, apoyarlo económicamente porque tiene gastos, porque están llevando el Evangelio también. Pero qué mejor si se dedicase a 100% a esta obra, pues hay que ayudarlo, porque tiene necesidades, tiene familia. Interesante, ¿verdad? Este asunto de dar ofrendas no está abandonado al impulso. Dios nos ha dado instrucciones definidas con respecto a él. Él ha especificado que los diezmos y las ofrendas son la medida de nuestras obligaciones.
la medida de nuestra obligación. Y desea que demos en forma regular y sistemática. Pablo escribió a la iglesia de Corinto: cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también la manera que ordené las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, aparte, para llevarle a los santos. Cada uno examine regularmente sus entradas, todas las cuales son bendiciones recibidas de Dios, y aparte el diezmo como un fondo separado, destinándolo en forma sagrada al Señor. Este fondo en ningún caso debe ser dedicado a otro uso, ha de ser dedicado solamente a sostener el ministerio del Evangelio. Después que se ha puesto aparte el diezmo, adjúntense los dones y ofrendas que por bondad de Dios pudiese. Y sabes una cosa, como la gente está engañada y cree que todas las religiones llevan a Dios, cualquier religión, entonces dicen, bueno, esta religión me habla de Cristo, me habla del Evangelio, usan la Biblia, pues aquí voy a dar. Así es. No, ¿qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no difieren conforme a esto es porque no les ha obedecido. La iglesia verdadera son almas fieles, basada en Apocalipsis 12:17. Y el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pregunta: a la iglesia donde estás depositando tus diezmos, ¿guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado? Ahora, ¿cómo lo guardan? ¿Sentados? Porque si sábado con sábado nada más están sentados sin hacer obra evangelística, estás depositándolo en el alfolí de Satanás. Ahora, si no guardan los mandamientos, tienes otro problema también. Por eso Dios dio instrucción en la Biblia, para que pudiéramos ser guiados por medio de su luz y poder discernir. No se trata nada más de ir a una religión y ahí están mis diezmos. Sobre todo si no guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y qué significa? Es el espíritu de profecía, la fe de Jesús. Que está predicando la profecía, que está predicando la verdad presente. En este caso, el mensaje que tenemos que predicar es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Si no se está predicando, si no se están haciendo campañas evangelísticas a través de la salud, dúdalo. Porque estás tirando tu dinero a la basura. Leer con cuidado el 3er capítulo de Malaquías y ver lo que Dios dice acerca del diezmo. Si nuestras iglesias quieren basarse firmemente en la palabra del Señor y ser fieles en pagar su diezmo a su tesorería, más obreros serán animados a emprender la obra ministerial. Habrá más hombres que se dedicarían al ministerio si no se les hablase de la tesorería exhausta. Debería haber abundantes provisiones en la tesorería, y ladrillas y corazones y manos egoístas no hubiesen retenido los diezmos ni los hubiesen empleado para sostener otros ramos de trabajo. Los recursos reservados por Dios no se han de emplear de tal modo azaroso. El diezmo pertenece al Señor, y los que estorban sus planes serán castigados con la pérdida de sus tesoros celestiales, a menos que se arrepientan. No siga siendo impedida la obra por haber sido distraído el diezmo en varios conductos diferentes de aquel el cual el Señor dijo que debía ir. Ha de hacerse provisión para estos otros ramos de trabajo, los cuales han de ser sostenidos, pero no por el diezmo. Dios no ha cambiado el diezmo. Ha de ser usado todavía en el sostén del ministerio. El abrir nuevos campos requiere más ministros eficientes de los que tenemos ahora, y debe haber recursos en la tesorería. El tema sigue, pero sí me gustaría hacer una pausa para no agotarlos, porque ya cuando veo 3 bostezos ya es hora de aterrizarme, ¿no? Pero les aseguro que si habláramos de política estaremos bien despiertitos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a continuar con el tomo 2, para seguir explicando cómo es que surge la iglesia también, cómo es que se organiza, y también hay que ver cómo se están utilizando los diezmos y las ofrendas según los manuales operativos de la asociación general. Bien, vamos a entonar un himno que alegre el corazón.
42, amén. Está hermoso. Amén. Amén. Vamos en oración a dar gracias. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por tu instrucción divina que a través de los siglos en la historia de la humanidad has permanecido tu palabra. Gracias, Señor, porque de esta manera sabemos que tenemos que obedecerte y también hacer tu voluntad. Enséñanos más para salir del error, porque solo deseamos agradarte. Ayúdanos, Señor. Haznos útiles a tu evangelio. Límpianos, Señor, de pecado, para ser vasijas útiles, que podamos traerte más almas a tus pies, que despertemos como discípulos, no como simples feligreses sentados, sino como discípulos que trazan bien tu palabra de verdad y que no tienen nada de qué avergonzarse, con corazones puras y manos limpias, llevando tu evangelio por los lugares. Bendice a la familia aquí presente, a cada uno de los aquí presentes y las familias que representamos. Bendice, Señor, a tu pueblo que está avanzando en la obra en diferentes lugares y a los que están siendo perseguidos por causa de tu santo nombre. Quédate con nosotros, Padre, y protégenos, por favor.
Queremos seguir aprendiendo, pero será mañana si tú lo permites. Mientras tanto, te rogamos que envíes a tus santos ángeles, que acampen en derredor y nos protejan. Pues todo eso lo ponemos en tus santas manos y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pues le estamos suplicando en los méritos sagrados de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén.